Era una tarde de sábado típica, cuando la tensión entre mi yerno y yo empezó a tomar un giro inesperado. Él siempre estaba cerca, ayudando con cosas, ofreciendo asistencia con tareas que parecían mundanas, pero nos permitían interactuar más de lo habitual. Nunca pensé mucho en eso, después de todo, estaba casado con mi hija y confiaba en él completamente. Era educado, siempre respetuoso, y habíamos desarrollado un vínculo a lo largo de los años, pero últimamente había empezado a notar ciertas cosas que parecían un poco raras, pequeños gestos o comentarios que me hicieron cuestionar sus intenciones. Todo empezó con una conversación casual en la cocina. Estábamos solos mientras mi hija estaba haciendo recados y pude sentir un cambio en el aire. Parecía inusualmente hablador, haciendo preguntas sobre mi vida personal, sobre cosas en las que nunca había mostrado mucho interés. Antes, lo ignoré pensando que era solo su forma de ser educado, pero en el fondo algo se sintió diferente. Más tarde esa noche, cuando todos nos sentamos a cenar, no pude evitar la sensación de que sus ojos se detuvieron en mí, más tiempo del que deberían. Cada vez que miraba en su dirección me estaba mirando y me estaba poniendo incómoda. Traté de ignorarlo centrándome en cambio en el conversación con mi hija, pero su mirada nunca vaciló. En los siguientes días, su comportamiento se volvió cada vez más descarado. Él encontraba razones para estar cerca de mí, rozándome al pasar o parándose demasiado cerca. Cuando estábamos en la misma habitación, mi corazón se aceleraba, no porque me sintiera atraída por él, sino porque no sabía cómo manejar la situación. Él era mi yerno, y este era un límite que nunca debía cruzarse. Luego llegó el día que lo cambió todo. Mi hija estaba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo, y solo éramos nosotros dos en casa. Yo estaba en el baño limpiándome, después de un largo día, cuando escuché un golpe en la puerta. Su voz venía del otro lado, baja y vacilante. Preguntando si podía entrar a agarrar algo sin pensar, dije que sí, asumiendo que solo necesitaba una toalla o algo del armario. Pero cuando abrió la puerta, había una mirada en sus ojos que nunca había visto antes. Entró cerrando la puerta detrás de él, y el pequeño baño de repente se sintió aún más pequeño. Me quedé allí congelada en el lugar sin saber qué decir o hacer. Él no habló al principio, solo me miró sus ojos trazando cada centímetro de mi cuerpo, como si me viera por primera vez. Cuando finalmente habló, su voz era silenciosa, casi conspirativa. Me dijo lo hermosa que me veía, cómo me había estado notando cada vez más. Últimamente mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando me di cuenta de lo que estaba insinuando. Quería correr a gritar para decirle que se fuera, pero en cambio me quedé allí paralizada por la sorpresa. Se acercó su mano rozando la mía mientras alcanzaba el mostrador. El toque envió una sacudida a través de mí, y de repente la habitación se sintió insoportablemente caliente. No podía creer lo que estaba pasando. Este era mi yerno, el esposo de mi hija, y sin embargo, aquí estábamos parados en un baño, con la tensión tácita entre nosotros, haciéndose más espesa. A cada segundo se inclinó su aliento cálido contra mi cuello mientras susurraba cosas que nunca pensé que escucharía de él. Me dijo cuánto había estado pensando en mí, cómo no podía dejar de imaginar cómo sería estar conmigo. Mi mente se elevó, dividida entre la conmoción de su confesión y la innegable atracción que se estaba construyendo entre nosotros. Quería apartarlo para recordarle de los límites que estaba cruzando, pero algo me detuvo. Tal vez fueron los años de soledad, la sensación de ser deseada de nuevo después de tanto tiempo, o tal vez fue solo la pura emoción de lo prohibido, lo que fuera que me encontré incapaz de resistir mientras se inclinaba más cerca, sus labios rozando mi oído, mientras me susurraba que lo encontrara en el baño. Más tarde esa noche no respondí. No dije sí o no, pero la mirada en sus ojos me dijo que ya sabía mi respuesta.
El resto de la noche pasó borroso, mi mente corriendo con lo que acababa de suceder. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras repetía sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Sabía que estaba mal. Sabía que estábamos al borde de algo que nunca podríamos recuperar. Pero pensarlo, el peligro y la emoción era embriagador. Cuando la casa finalmente estuvo en silencio, me encontré parada frente a la puerta del baño. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo. No debería haber estado allí, ni siquiera debería haberlo considerado. Pero algo más profundo que la lógica me impulsaba ahora cuando abrí la puerta. Allí estaba él, esperándome con una mirada de la anticipación en su rostro. Sin decir una palabra, me atrajo hacia adentro, sus manos en mi cintura mientras me presionaba contra los azulejos fríos de la pared del baño. La tensión que se había estado acumulando durante semanas finalmente se rompió cuando sus labios encontraron los míos en un beso que era a la vez desesperado y tierno. No podía creer, creo que había permitido que las cosas llegaran tan lejos, pero ya no había vuelta atrás. A medida que avanzaba la noche, cruzamos cada línea, cada límite que debería habernos separado. El baño se convirtió en nuestro mundo secreto, un lugar donde no existía nada más que nosotros dos. Nos perdimos el uno en el otro en el calor del momento, en la pasión que había estado latente bajo la superficie durante tanto tiempo. Cuando terminó, nos quedamos allí, ambos, respirando con dificultad. La realidad de lo que acabábamos de hacer se asimilaba lentamente. Sentí una mezcla de culpa y euforia, sabiendo que lo que acababa de pasar nunca podría deshacerse. No podíamos volver a ser como antes. No podía fingir que nada había cambiado. Pero mientras él me abrazaba, susurrándome promesas y dulces palabras al oído, una parte de mí no quería volver. Los días que siguieron continuamos con nuestro secreto romance prohibido. Cada mirada robada, cada breve roce, cuando nadie observaba, me daba escalofríos. Estaba mal, muy mal, pero la emoción hacía imposible detenerlo. Habíamos cruzado una línea y ahora no había vuelta atrás. Sabía que no podía durar para siempre. Eventualmente mi hija lo descubriría o la culpa se volvería demasiado insoportable, pero por ahora, en esos momentos robados en el baño, vivíamos en una fantasía, un mundo donde nada más importaba excepto la forma en que nos hacíamos sentir. Era peligroso e imprudente, pero eso era lo que lo hacía tan emocionante. Cada vez que estábamos juntos, sentía que jugábamos con fuego, y el riesgo de quemarnos solo lo hacía aún más emocionante. Sabía que debería haberlo parado, debería haberle puesto fin antes de que fuera demasiado lejos, pero no podía. Me alejé. Finalmente sucedió lo inevitable. Mi hija empezó a sospechar que algo estaba pasando, y la culpa que me había estado carcomiendo durante semanas finalmente se derrumbó. No podía seguir mintiéndole, no podía seguir escondiéndome a sus espaldas. La aventura tenía que terminar, y sabía que nos rompería el corazón a ambos. Cuando finalmente confronté a mi yerno, le dije que se había acabado. No intentó discutir. Sabía, igual que yo, que habíamos estado viviendo de prestado. La fantasía había terminado y la realidad volvía a derrumbarse. Terminamos ese día. Pero los recuerdos de esos momentos robados en el baño permanecerían conmigo para siempre. Era un secreto que ambos llevábamos una parte de nuestras vidas que nunca podríamos compartir con nadie más. Y aunque estuvo mal, aunque fue algo que nunca debería haber sucedido, una parte de mí siempre recordaría. La emoción de todo esto ahora, al recordarlo todo, me di cuenta de que la aventura fue un error, un juego peligroso que jugamos con fuego, pero en ese momento parecía que lo único que importaba era que nos sentíamos atraídos el uno al otro, unidos por algo más profundo que la atracción, algo que no podíamos controlar. Y aunque ya terminó, aunque ambos hayamos seguido adelante,
Una parte de mí siempre recordará esos momentos secretos, la pasión, el peligro y cómo nos hacíamos sentir cuando nadie más nos veía. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, comenta y suscríbete a mi canal para más.